¿Usted cree que la pena de muerte ayuda a disminuir la delincuencia? No importa lo que yo crea. Lo que yo crea es totalmente irrelevante, y es que esto no es cosa de opiniones, como el caso de golpear a los hijos. Creemos que es cosa de opiniones o de argumentaciones. No, es cosa de datos, de pruebas, de información sólida. Te voy a decir lo siguiente. A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido pena de muerte y no ha reducido la delincuencia. El país que más mata es China, y después Irán, y después, no me acuerdo cuál era el otro. Estados Unidos ya mata poco. Ninguna de esas sociedades ha experimentado una disminución en la delincuencia por tener la pena de muerte. La pena de muerte no disuade. El que delinque siempre cree que a él no le va a tocar ser detenido, ser arrestado, ser enjuiciado, ser condenado, ser sentenciado, ser condenado, y que la sentencia se lleve a cabo. O está en el momento en que dice, me da igual. Después el resto de su vida puede no darle igual, pero en ese momento le da igual. Si tuvieras un país en el que hay pena de muerte y no hay delincuencia, dirías, pues mira, sí, ahí está la respuesta. Eso no pasa. Estados Unidos tiene unos niveles de delincuencia y de criminalidad brutales, por encima de todos los países de la organización de la OCDE, perdón, y sigue teniendo pena de muerte, y a los asesinos y a los criminales les da exactamente igual. Mucho menos delincuencia de la que hay en España, en Suiza, en Francia o en Alemania, donde no hay pena de muerte. ¿Por qué será?